La columna, como todos los martes, de la periodista Ángela Cañal, Nombres Propios. Más opinión en Tiempo de Tertulia esta noche en compañía de Ángel Munarriz, Infolibre. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido una vez más aquí al plató de Acento Andaluz. Igualmente damos la bienvenida a Lourdes Lucio, El País. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, pues con Lourdes Lucio y con Ángel Munarriz vamos a analizar la actualidad, lo dicho en Tiempo de Tertulia, pero ambos me van a acompañar en la entrevista con nuestra invitada de esta noche, la secretaria general de Podemos Andalucía, Martina Velarde. Buenas noches. Buenas noches. Y muchísimas gracias por acompañarnos. Y lo primero que quería preguntar es precisamente sobre ese discurso del presidente Moreno en Glasgow, sobre la economía verde, la revolución verde, esos 1000 proyectos para convertir a Andalucía en la primera potencia europea en energías renovables. No sé si entra en contradicción con lista que hemos conocido que el PSOE no va a apoyar si no quitan la posibilidad de construir en suelo rústico. Nuestra postura desde Unidas Podemos por Andalucía ha sido clara en esta cuestión. Entendemos que la ley parece ser que va a ser la única que va a aprobar durante toda su legislatura Moreno Bonilla, y tiene de antecedente además esos decretos que además hemos recurrido desde Unidas Podemos, que hizo en la pandemia, con nocturnidad y alevosía. Pues vuelve a la cultura del pelotazo, vuelve a la cultura del pelotazo inmobiliario, y además no entendemos bien que no se esté protegiendo por parte del gobierno andaluz, pues Doñana, nuestros acuíferos, o que haya habido un incendio como el que hemos tenido tan grave en Sierra Bermeja, y que este mes despidiendo a casi 1000 bomberos forestales, que, como siempre decimos, los fuegos se apagan en invierno y si no están trabajando durante todo el invierno, pues posiblemente tendremos incendios como ese o muchísimo más graves. Y luego también hay otra cuestión, ¿no? Y es energías renovables, ¿cómo? O sea, con esa ley del suelo, ¿qué vamos a hacer? ¿Vender toda nuestra zona verde a grandes fondos de inversión para que llenen todas nuestras zonas verdes de fotovoltaica sin restricción, apoyándose, como digo, en esa ley del suelo? Nos preocupa muchísimo la manera que quiera gestionar ese empleo verde el señor Moreno Bonilla, porque además si lo van a hacer mediante fondos de inversión, el empleo para los andaluces y andaluzas va a ser mínimo. Habla usted de la lista como la única gran ley que puede aprobar este gobierno. ¿Con qué calendario electoral trabajan ustedes? ¿Para qué están preparados? ¿Para elecciones en primavera, elecciones a finales de legislatura, que serían ya en noviembre y diciembre? Estamos preparadas para elecciones para mañana. O sea, para mañana. Bueno, si para mañana no puede ser, porque no tiene todavía me candidato, refiero, ¿no? si las convocase mañana, o sea, refiero cuando las convoque, estamos preparadas, quiero decir. O sea, estamos preparadas para cuando quiera convocar el señor Moreno Bonilla, porque como lleva amenazándonos más de un año de manera continuada con ese adelanto de elecciones fake, porque lo ha ido diciendo tanto él como Juan Marín durante todo un año. Y ahora, lo que más nos sorprende es que hable de adelanto electoral una vez más, para intentar, como excusa, echarle la culpa al resto de partidos políticos o a sus socios de gobierno, cuando el único responsable, o mejor dicho, irresponsable, es el señor Moreno Bonilla, con esta incertidumbre y esta incertidumbre política, inestabilidad política que está causando a los andaluces y a las andaluzas. No hay ningún responsable más que el señor Moreno Bonilla, que pacta con Vox y que ahora está utilizando además los presupuestos, la cobertura de la tramitación de presupuestos, pues para hacer una cosa que ya venía anunciando hace tiempo de manera soslayada. Este fin de semana habéis reunido, de hecho, a las direcciones provinciales de Podemos, de Izquierda Unida, de Alianza Verde, para ampliar posibles alianzas. ¿Es posible esa alianza con la plataforma Más País y Andalucía por sí? Son posibles todas las alianzas. Nosotras estamos abiertas, lo hemos dicho desde el principio, estamos abiertas a la confluencia, a ese frente amplio que también se está llevando a cabo a nivel estatal, y por supuesto estaremos abiertas para sentarnos y para hablar con todo el mundo. Entendemos que la gente está muy cansada de batallitas internas de los partidos, y no hablo solamente de la izquierda, hemos visto también ahora cómo está el señor Casado y la señora Ayuso. Pues creo que nosotras no estamos en esa, estamos trabajando. Somos un proyecto que está consolidado en Andalucía, que venimos también de gobernar a nivel estatal, por lo tanto somos un proyecto serio, somos un proyecto solvente, y desde luego abrimos el espacio y tendemos la mano a quien quiera formar parte de este proyecto. ¿Sería una calamidad que finalmente hubiese 4 papeletas de la izquierda en las próximas elecciones andaluzas? PSOE, Unidas Podemos por Andalucía, la plataforma de Más País y los anticapitalistas.
Entendemos que no sería la mejor noticia para Andalucía. Está claro que la ley electoral andaluza lo penaliza. Lo que sí es verdad que también tenemos que decir que nosotros queremos unión y queremos confluencia, pero también para el qué, ¿no? O sea, nosotras queremos gobernar. Lo hemos dicho siempre, Unidas Podemos por Andalucía quiere ser la alternativa de gobierno, está preparada para salir, como digo, aunque se convocasen las elecciones mañana, está preparada para salir a ganar y a gobernar, entendiendo que somos ahora mismo una alternativa viable o única alternativa ahora mismo viable en Andalucía con respecto, bueno, porque somos la única oposición ahora mismo que tiene firme el señor Moreno Bonilla en Andalucía y sus políticas depredadoras para Andalucía, para el medio ambiente, para el empleo y desde luego pues nosotras estamos preparadas y queremos gobernar. Quien quiera gobernar, quien esté en esa, pues desde luego nosotros estaremos en la misma, ya digo, confluencia sí, unión sí, pero siempre pensando en el qué, que es en el bien de los andaluces y las andaluzas, y para eso necesitamos gobernar, como lo estamos demostrando también a nivel estatal. ¿Cuándo los ciudadanos conocerán el candidato o la candidata Unidas Podemos por Andalucía? Bueno, pues son procesos internos de los partidos políticos que ahora mismo estamos ahí, Alianza Verde, Izquierda Unida y Podemos Andalucía. Son procesos internos y lo daremos a conocer cuando se haga ese proceso interno también, en el que la última palabra también la tiene nuestra militancia. Pues tendrá que darle tiempo para que sea conocido por la ciudadanía, ¿no? Bueno, lo he dicho varias veces, ya nosotros venimos, o sea, ya que venimos desde Podemos Andalucía, venimos de hiperliderazgo, ¿no? Y de proyecto y de base pues un poco más débil, ¿no? Y nosotros queríamos hacer totalmente lo contrario. Nosotros hemos tenido de hecho en Podemos Andalucía portavocías compartidas, todas por mujeres, por eso bueno, yo vine aquí para poder reestructurar el partido, pero compartía la portavocía con más mujeres. Entiendo que los liderazgos no son lo más importante, sino el proyecto. Y como tenemos un proyecto sólido y bueno para Andalucía, candidato la candidata que salga, bien que lo hará porque el proyecto así lo va a merecer. Le pregunta a continuación Ángel Munarri y Lourdes Lucio. Buenas noches. Ha pasado relativamente poco tiempo desde que irrumpió Podemos en la política española, pero parece una eternidad. Sí. Ha llegado al gobierno, ha conseguido indudablemente muchos logros políticos. Ahora es una incertidumbre cuál es el futuro, ¿no? Sobre todo porque en la formación, en la recomposición del espacio a la izquierda del PSOE que se está produciendo en el ámbito estatal, hay quien teme que Podemos quede descolgado, desdibujado. ¿Ustedes sienten un alineamiento con la figura de Yolanda Díaz? ¿Es su referente Yolanda Díaz? ¿La sienten como parte de Unidas Podemos? Preguntado de otra manera, ¿ustedes dan por hecho con una campaña electoral andaluza Yolanda Díaz estará haciendo campaña con Unidas Podemos por Andalucía? Hombre, Yolanda Díaz, nuestra ministra de Trabajo, forma parte del espacio de Unidas Podemos y, por supuesto, no es que nos sintamos representadas, es que desde Podemos alzamos la voz desde el primer momento diciendo que sería la candidata ideal, ¿no? para gobernar nuestro país. Y en esa estamos, claro que formamos parte de Unidas Podemos. Y luego también con respecto a los partidos o de dibujarse, a ver, nosotras no tenemos miedo, los partidos son herramientas para cambiar, intentar cambiar, por lo menos desde nuestro punto de vista, la vida de la gente para mejor. Y en esas estaremos. O sea, no es lo importante hablar de Podemos o de Izquierda Unida o del Partido Comunista o de cualquier partido que esté dentro de esa confluencia amplia. Lo importante son los programas, lo importante son las políticas que vayamos a hacer y en esas estamos todas de acuerdo. Somos herramientas, entonces nosotros estamos de acuerdo con ese frente amplio y estamos de acuerdo, por supuesto, con la figura de Yolanda Díaz. ¿No le falta alguien de Podemos en ese acto que está previsto para el sábado? Con Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García, ¿nos falta ahí alguien de Podemos? Nosotras estamos perfectamente representadas por Yolanda Díaz en Podemos y por Ada Colau, que están ahí. Creo que estamos perfectamente representadas y ni falta ni sobra. Pero su secretaria general no está ahí, ¿no? Bueno, pero es un acto donde ya tenemos representación de nuestro espacio y por lo tanto hay una representación amplia de nuestro espacio y por lo tanto estamos encantadas de que, como digo, de que nos represente Yolanda Díaz y también por la parte de los comunes pues de Ada Colau.
Yo quería hablarle, a veces a ustedes no se les entiende nada en el lenguaje, o por lo menos yo no lo entiendo, no digo que no se les entiende, digo que yo no los entiendo. Cuando hablo de espacio electoral, ¿no? Entonces, la señora Díaz pretende ahora crear un nuevo espacio electoral con una nueva denominación, da a entender que no sería Unidas Podemos. Ustedes son los primeros que se van a examinar, si no hay alguna sorpresa en otra comunidad autónoma, en unas elecciones. ¿Usted puede garantizar que que usted se va a presentar en una lista que se llame Unidas Podemos por Andalucía, o esa denominación está también en el aire en función de lo que se decida en Madrid? Lo que se haga en Andalucía se decide en Andalucía, como se ha estado haciendo desde que llegué como coordinadora. Se ha decidido todo aquí. Y este espacio que ya existe se llama Unidas Podemos por Andalucía, pero es un espacio que se amplía, pues, como con Alianza Verde, que ya ha pasado, y con quien haga falta. Y cuando estemos ahí, si hay un frente amplio y tenemos que volver a discutirlo, no seremos los únicos que tendremos que discutir eso, también el resto de formaciones. Y en principio nosotros somos Unidas Podemos por Andalucía, es una confluencia que además viene desde 2016, no estamos hablando de ahora, ni es una cosa nueva ni novedosa. En 2016 ya nos llamábamos así para las elecciones estatales, y es una confluencia que no está en cuestión. Pero luego ustedes cambiaron de denominación y se presentaron como Adelante Andalucía, que dice que el electorado puede incurrir en confusión, lógicamente. Puede incurrir en confusión, y ahí estoy de acuerdo con respecto a Adelante Andalucía, porque bueno, formamos parte de esa confluencia en la etapa anterior. Pero es verdad que no creo que haya ninguna confusión con Unidas Podemos, sobre todo porque gobernamos en el gobierno estatal, somos los socios de gobierno también del Partido Socialista, gobernamos, tenemos a nuestros ministros y a nuestras ministras ahí, y entiendo que Unidas Podemos pues tiene poco margen de error o de conocimiento en Andalucía. Y otra pregunta, al hilo de lo que ha dicho Ángel, usted ha respondido que bueno, que no están cerrados a crear otro frente amplio. ¿Por qué los ciudadanos tienen que confiar en otra confluencia que ha fracasado? Quiero decirte que la Alianza Adelante Andalucía fracasó estrepitosamente en términos de convivencia política, y en términos electorales, bueno, habría algo que discutir. Yo creo que no fueron malos resultados, pero no fueron los esperados. ¿Por qué elevan ustedes también las expectativas de otra confluencia en la izquierda cuando acaban de tener una experiencia en Adelante Andalucía que ha resultado, que ustedes han explotado, han implosionado? Bueno, nosotras desde Podemos Andalucía no hemos implosionado nada. De hecho, lo tengo que repetir y lo voy a decir 1000 veces, pero cuando alguien quiere llegar a un acuerdo con una parte, no nos desmarcamos nosotras de lo que nuestra militancia votó. Y lo he dicho muchas veces. Nosotras hicimos una consulta por la que la militancia, por un 96%, la militancia andaluza, decide que sí a entrar en el gobierno estatal. La ruptura parte de esa base, donde hay una parte que se llama anticapitalista, que forma parte de esa coalición, que no está de acuerdo con esa entrada en el gobierno, pero que sí ha sido elegida por las bases de Podemos, ¿no? Entonces, a partir de ahí hay una diferencia enorme entre quien quiere gobernar, quien quiere formar parte de un gobierno, porque entendemos que así se cambia la vida de la gente, y quien no está dispuesto a gobernar, o que no va a gobernar a no ser que tenga unas mayorías. Entonces, creo que esa confluencia que se haga, siempre y cuando todo el mundo tenga claro que esa era la cuestión más importante por la que no hubo acuerdo, siempre que todo el mundo que se va a presentar dentro de una plataforma o de un frente amplio, de como lo queramos llamar, tenga claro que nuestra meta es ser una alternativa de gobierno y es gobernar, pues no habrá gobernar con el PSOE, claro, ¿no? No, porque nosotros aspiramos a ser primera fuerza, no por nada, sino porque durante todo este tiempo se ha visto que quien ha peleado por los acuerdos que firmamos el gobierno socialista y nosotras ha sido Unidas Podemos, y que cada cosita nos ha costado trabajo, aun estando firmada, y que vamos a estar hasta el final para cumplir ese acuerdo de gobierno, pero no solo, porque hemos conseguido otras muchísimas cosas que no estaban dentro del acuerdo de gobierno, muchísimas medidas importantes para los andaluces, para las andaluzas y para la ciudadanía en general, que se ha demostrado que si nosotras gobernásemos cumpliríamos de manera íntegra, porque ese es nuestro contrato y nuestro compromiso con la ciudadanía, el programa electoral.
cosa que ahora mismo no podemos hacer porque no estamos, evidentemente, en mayoría dentro del gobierno. Por lo tanto, nosotros salimos a ganar, y además con una figura como Yolanda Díaz a nivel estatal, que entendemos que, bueno, pues las valoraciones que hay, pues podría ser una alternativa de gobierno perfectamente válida. Hablemos de elecciones. Se quejaba recientemente la alcaldesa de París, a propósito de las encuestas en Francia, de que en vez de ser una herramienta para captar la opinión pública, se están convirtiendo en herramientas para influir en la opinión pública, para manipular incluso la opinión de la ciudadanía y orientar el voto. ¿Usted cree que eso está ocurriendo en Andalucía? Bueno, nosotras las encuestas siempre las hemos tomado con mucha prudencia, y además da igual que nos hayan dado mejores resultados o menores resultados, que siempre entendemos que lo más importante es el trabajo. Hay cosas que no tienen que ver con las encuestas. O sea, eso puede ser y crear un camino de opinión, pero hay cosas que no tienen que ver con las encuestas, y hay cosas que están pasando en Andalucía que son muy graves y que la gente las percibe día a día. O sea, tiene que ver con el desmantelamiento de los servicios públicos, por ejemplo. Es muy importante decir que Moreno Bonilla, bueno, pues ha despedido a 8.000 sanitarios, a 2.700 docentes o, como he dicho antes, a casi 1.000 bomberos forestales. Eso es el camino a la privatización de nuestros servicios públicos, de lo que luchamos y pelearon nuestras madres y nuestros abuelos dentro de nuestro Estatuto de Autonomía, que recogía bueno, esos principios como sagrados, ¿no?, de los servicios públicos andaluces. Hay cosas que las encuestas no las recogen, pero el malestar está ahí, y lo estamos viendo en todos sitios. O sea, cuánto tarda la gente en 14 días en que no le cojan un teléfono para darle, o sea, que le cojan un teléfono pero no le den cita en 14 días, cómo la atención primaria está colapsada, y cómo en un momento de pandemia, y como ya se ha visto en las noticias, donde puede haber algún rebrote, que gracias también a la vacunación, lo tengo que decir, del gobierno estatal, en coordinación con las comunidades autónomas, pero también por esa gestión nos felicitó ayer la OMS. Tengo que decir que lo que está haciendo Moreno Bonilla, la gente, o sea, hasta ahora no se había despeinado, y hoy se está convirtiendo en un comercial de la sanidad privada en Andalucía, que en un año y pico ha subido en Andalucía más que en ninguna otra comunidad autónoma los seguros privados. Ahora hablamos de las protestas sanitarias, educativas, los bomberos, la dependencia, pero... Quiero decir que aparte de las encuestas, sí, ese malestar, pero ese malestar, ¿por qué no lo reflejan en las encuestas? ¿Usted cree que se está orillando ese malestar, se está despreciando ese malestar? En definitiva, si usted cree que se están orientando las encuestas para desmovilizar al electorado de izquierda, para, en definitiva, decirle a la ciudadanía, aquí no hay partido, aquí ya está todo vendido. Bueno, como digo, las encuestas son encuestas, se toman con prudencia. La gente de izquierda no está desmovilizada, por lo que a mí me corresponde y por lo que visito toda la semana las provincias. Desde luego en mi partido está muy movilizado, la gente está con muchas ganas, y además durante este tiempo que no ha salido a la luz todas esas cuestiones que estaba haciendo Moreno Bonilla, todas las políticas que son nefastas para los andaluces y las andaluzas, están saliendo ahora. Y entiendo que esa desmovilización, bueno, aunque esté, no está soterrada, es decir, ya hay manifestaciones fuera, hay malestar fuera, y aunque eso no lo recojan otra vez con la ortodoncia, perdón, que no lo recojan las encuestas, está clarísimo que ese malestar está, y que eso le va a pasar factura al señor Moreno Bonilla. ¿Y por qué digo esto? Porque por menos se sacó a Susana Díaz de la Junta de Andalucía. ¿Usted cree que por menos o por, bueno, pues fue una cuestión de movilización de la sanidad. Los andaluces y las andaluzas tienen algo muy claro, y es que los servicios públicos no se tocan. Lo demostraron en su momento cuando el PSOE hizo recortes, y lo están demostrando ahora también con las políticas del señor Moreno Bonilla. Nosotros tenemos muy claro que en Andalucía los servicios públicos no se pueden tocar, y el empleo tampoco. Cosa que de 50 millones de euros para planes de empleo que hemos ingresado desde el gobierno, más otros 50 que están presupuestados ahora, resulta que con las políticas de Yolanda Díaz en el resto del país suben 360.000 empleos, y en Andalucía lo que hace es lo que hace es haber más paro. Baja el empleo en más de 8.000 puestos de trabajo, sin contar con los despidos, que ya digo, de los servicios públicos. Por lo tanto, eso le va a pasar factura al señor Moreno Bonilla. ¿Usted cree que la protesta sanitaria, educativa, los bomberos, la patronal de la dependencia, los rectores, son pequeñas vías de agua? De eso nada. ¿Les van a erosionar la imagen del gobierno andaluz? Por supuesto. Hasta ahora ha jugado un papel moderado el señor Moreno Bonilla, pero sus políticas
son radicales en el sentido de que al final va de moderado y ejecuta las políticas que le manda Vox. Ya que me habla del perfil moderado del señor Moreno, ¿qué ha hecho más la oposición para que se afiance ese perfil moderado del presidente Moreno que lleva 3 años gobernando con el apoyo de Vox? Creo, y eso hay que hacer, siempre hay que hacer autocrítica, desde luego no lo hacemos todo bien, que ha tenido el camino fácil, ha tenido un camino bastante fácil y bastante tranquilo, ¿no? Cosa que no hubiese pasado si hubiésemos estado otras y otros en el gobierno, como lo hemos visto al gobierno estatal. Nos hemos equivocado fíjate, con la pandemia. Bueno, nos hemos equivocado, no, creo que hemos hecho lo correcto, pero sí es verdad que no hemos puesto de relieve las políticas que estaban haciendo por parte de Moreno Bonilla de manera más firme. Sí entendemos que Unidas Podemos es el único partido, o sea, la única esfera política de Andalucía que lo está haciendo, que lo está diciendo, que está poniendo encima de la mesa lo que está haciendo de Moreno Bonilla. ¿Y por qué digo esto? Porque el problema de Andalucía no lo tenemos en Madrid, como se está diciendo por ahí, lo tenemos en San Telmo, y el problema es el señor Moreno Bonilla. Y es así de claro. ¿Qué pasa? Que ha venido una pandemia muy dura, que era dura para toda la ciudadanía, pero especialmente también para Andalucía, donde venimos ya, ¿no? con una desigualdad previa que afectaba muchísimo más. Por lo tanto, lo que no queríamos que nos estuviesen haciendo a nosotros una pandemia donde teníamos que haber estado unidos y unidas, que ha sido esa oposición furibunda del PP y de Vox, votando a todo que no, votando en Europa en contra de nuestro propio país y en contra de los ciudadanos y ciudadanas, del empleo, de los ERTE, de las prórrogas que nos ayudaban, ¿no?, a poder mantener esas medidas. Nosotros no queríamos hacer lo mismo con el señor Moreno Bonilla en esos momentos por responsabilidad política. Cuando la gente lo está pasando mal, eso es lo primero. Y desde luego que lo que nos han hecho a nosotras no lo queríamos hacer. ¿Que hemos llegado a este punto y ha salido sin despeinarse? Bueno, pues las mentiras tienen las patas cortas. Y al final, mucho más tiempo no iba a poder seguir ocultando pues estas políticas que ha estado haciendo. Lo ha intentado hasta ahora, cuando está viendo que están saltando todos esos pespuntes que había dejado, ¿no?, que son los flecos justamente de los servicios públicos, es cuando está diciendo de adelantar elecciones, porque claro, está viendo que el panorama político ya no le es favorable como hace, voy a decir 2 meses, no más. Unarri, Lucio. Sí. Le pregunto por el gobierno nacional en este caso, el gobierno de España. Ayer volvió a aflorar una discrepancia en este caso en torno a la ley de sanidad. El anteproyecto que ha aprobado el Consejo de Ministros no ha sido del agrado de Unidas Podemos, porque aunque hay una derogación de la ley de 1997, ¿no?, que favoreció privatizaciones, luego hay una parte del anteproyecto que la redacción es prácticamente idéntica. No me quiero centrar en eso, sino en que parece que no hay área sensible del gobierno, desde la laboral a la vivienda, pasando por la sanitaria, tan sensible ahora, porque se está diseñando ahora la sanidad del futuro y esa ley en teoría tiene que ser clave para la sanidad del futuro. No hay área en la que no afloren discrepancias. Es decir, yo creo que ha habido un momento de cohesión del gobierno, ciertamente durante la pandemia, pero una vez que la pandemia está bajando, aunque bueno, efectivamente no hay que confiarse en ningún caso, pero sí que parece que entramos en una fase más halagüeña, da la sensación de que la relación se tensa. Ha ocurrido con la reforma laboral recientemente, hubo una situación crítica y parece que se ha reconducido. ¿Ustedes sienten que el gobierno está unido y tiene verdaderamente un proyecto común para lo que queda de legislatura, o esas tensiones pueden terminar por deshilacharlo? No. A ver, creo que se hace una montaña siempre que tiene que ver con el espectro progresista de nuestro país. Se hacen siempre una montaña de cuestiones que tendrían que ser normales. Es decir, cuando habla de proyecto común, de consolidación del gobierno, tenemos que decir que el gobierno no es monocolor. O sea, el gobierno tiene a 2 partidos que están diferenciados y que además tienen programas diferentes y que tienen maneras de entender la política muy diferentes. Por lo tanto, bajo nuestra responsabilidad, por supuesto que con la pandemia teníamos que estar todos a una. Ojalá hubiese hecho lo mismo la oposición, ojalá, que hemos tenido que tirar hacia adelante y sacar a este país adelante en muy poco tiempo, porque recuerdo que con la anterior crisis y con las medidas del PP hemos tardado 11 años en salir y ahora en 1 año y medio hemos vuelto, digo que estuviésemos bien hace 1 año y medio, digo que hemos vuelto a como estábamos justamente antes de la pandemia, a los mismos niveles y que ahora mismo estamos creciendo. Lo que estoy diciendo es que ni hay
atisbos de ruptura, pero que se tienen que normalizar las discrepancias. No somos el mismo partido político y nosotras, desde luego, no es una discrepancia que nosotros instemos a que se cumplan acuerdos. Eso no son discrepancias políticas. Hay un acuerdo firmado. A eso voy. Claro. Es que la denuncia permanente de que el acuerdo no se está cumpliendo, vista desde fuera de la posición del observador, es algo que uno pensaría que puede poner en riesgo a un gobierno. Sí. En lo sanitario, en la vivienda, en muchísimos aspectos clave, la denuncia es que el acuerdo no se cumple. Un gobierno de esas características... Tendría que preguntarle al Partido Socialista por qué no lo cumple. Es que lo que no puede ser... Nosotras tenemos un acuerdo firmado con el Partido Socialista, que es un acuerdo firmado con la ciudadanía. Entonces, partiendo de esa base, nosotros no vamos a dejar de cumplir ninguno de los acuerdos. O sea, lo que no vamos a llegar a la final de la legislatura sin haber cumplido los acuerdos con la ciudadanía. Nos hemos comprometido. Ojalá, bueno, tuviésemos mayoría y lo pudiésemos haber llevado a nosotros a cabo de manera completa y en otros tiempos más acelerados. Pero desde luego, al ser dos partidos políticos, nos tenemos que poner de acuerdo. Pero esta pregunta, hombre, no la puede hacer a nosotras porque no somos los que no estamos cumpliendo el acuerdo. El Partido Socialista tiene obligación y el deber con la ciudadanía y no con Unidas Podemos, también lo digo, de cumplir un acuerdo que firmó. Hemos estado acostumbrados durante 40 años en este país a que se firmasen acuerdos o a que se llevasen programas electorales que fuesen papel mojado. Y que la gente luego pues no tenga memoria y no se acuerde de lo que está firmado ni de lo que tú te comprometiste en un programa político. Pero es que estamos Unidas Podemos en el gobierno, que nunca habíamos estado, la izquierda nunca había estado como tal dentro del gobierno y lo estamos ahora, y nosotros no vamos a actuar así. Nosotros tenemos muy claro que entramos en política para cumplir acuerdos. Tiene que preguntarle a la parte que no, o que por lo menos se resiste. Nosotras vamos a seguir trabajando para que el Partido Socialista cumpla los acuerdos que firmó. Sí, señora, una última pregunta. Sí, yo quería preguntarle, usted es diputada al Congreso por la provincia de Córdoba, va a tener que votar la candidatura de los aspirantes al Tribunal Constitucional propuestos por el Partido Socialista y por el Partido Popular. El señor diputado y su colega socialista en el Congreso, don Olorza, ha dicho que algunos tendrán que votar con la nariz tapada al señor Enrique Arnaldo. ¿Usted va a votar a favor? ¿Va a votar con la nariz tapada? ¿No va a votar? ¿Qué es lo que va a hacer? Bueno, los acuerdos son acuerdos, es decir, cuando se llega a un acuerdo... Pese al perfil del candidato. Bueno, evidentemente no pese al perfil, o sea, quiero decir, los acuerdos son acuerdos y son unos acuerdos a los que se han llegado, de los que forma parte también el gobierno. Es evidente que no es de mi agrado, como otras muchísimas cosas que no lo son tampoco en el Congreso, ¿no? Que a veces pasan y tienes que votar. Es un acuerdo de gobierno y bueno, no significa que todos los acuerdos de gobierno a mí personalmente, por eso como me pregunta de manera personal, me gusten o me ilusionen. Lo tengo pero no claro. Es un acuerdo de gobierno, es un acuerdo parlamentario, ¿no? Un acuerdo parlamentario, sí, pero pero nosotros estábamos hablando antes de eso, ¿no? De que estamos en el gobierno y que nosotras estábamos de acuerdo en que no estábamos de acuerdo en la forma ni que se hiciese así, pero tenemos minoría, o sea, tenemos 35 diputados y eso es lo que hay. Ahora 34. Bueno, gracias a la señora Batet y al tribunal que interpretando leyes ha echado del Congreso a una persona electa, a la que le votaron 65.000 personas, también lo digo. Hay muchas más cosas que no nos gustan, por ejemplo, como lo de nuestro compañero Alberto Rodríguez, y desde luego, pues no es un perfil que me guste, como muchos de los que tiene el Partido Popular y como muchos de los que tiene la derecha en nuestro país. Martínez Velarde, secretaria general de Podemos Andalucía, muchísimas gracias por acompañarnos, buenas noches y mucha suerte. Muchas gracias a vosotros y a vosotras. Venga, hacemos una pausa obligada para la publicidad, 5 minutos, analizamos la actualidad en compañía de Lourdes Lucio y de Ángel Munarriz, aquí a través de las 36 televisiones que tiene 7TV repartidas por las 8 provincias de Andalucía.